La clase pasada habíamos empezado con el tema de, bueno, el nacimiento del consorcio ya lo habíamos visto, la naturaleza jurídica también, estas tres teorías acerca de que el consorcio de copropietarios era persona jurídica con capacidad restringida, la otra teoría que era persona jurídica con capacidad amplia, y la otra que decía que no era una persona jurídica. Habíamos visto la definición de consorcio que nos da el Código Civil y Comercial. Habíamos visto algunas de los argumentos por los cuales se sostenían estas tres hipótesis, y habíamos empezado con los derechos y obligaciones del consorcio. Habíamos visto los derechos que, a los efectos de poder estudiarlos mejor, los habíamos dividido en derechos del consorcio frente a los consorcistas, derechos del consorcio frente a terceros, derechos del consorcio frente al administrador y aquellas facultades específicas que tiene el consorcio y que obviamente no tiene el administrador, ni mucho menos ninguno de sus copropietarios tomados individualmente como tal. Habíamos visto también la pirámide de Kelsen, y creo que nada más, ¿no? ¿O habíamos visto algo más? No, nada más. Eso. Bien, bárbaro. Bueno, vamos a las obligaciones. Ahí está entrando Luciana. Vamos a las obligaciones. Siguen entrando. Vamos a darle 2 minutitos para que terminen de ingresar. Bueno, como toda persona jurídica, el consorcio, como habíamos visto, tiene la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Es decir, que estas obligaciones son las que hacen que el consorcio tenga que responder frente a sus propios integrantes y frente a terceros. Vamos a hacer un poquito una nómina, pero que no es totalizadora de todas las obligaciones que tiene el consorcio, ¿no? Para eso también los vamos a separar, para poder definirlas un poquito, las obligaciones del consorcio frente al administrador, las obligaciones del consorcio frente a los consorcistas y las obligaciones del consorcio frente a terceros. Empecemos por el Código Civil y Comercial. Y habíamos definido también cuál era la relación jurídica entre el consorcio y el administrador. ¿Se acuerdan cuál era? Sí, el mandatario. El mandato. La figura jurídica es el mandato, que tiene Mandato. dos actores, el mandatario y el mandante. ¿Quién es el mandante? El mandante es la asamblea. El consorcio. Es el consorcio en sí. Pero bueno, recordemos que la persona jurídica es el consorcio. La asamblea es el organismo donde se manifiesta la voluntad. Claro, a través del cual el consorcio expresa su voluntad, exactamente. Bien, ese es el mandante. ¿Y el mandatario quién sería? El administrador. El administrador. Exacto, perfecto. Bien, entonces, vamos al Código Civil. Artículo 1328. ¿Alguien que lo lea, por favor? De a uno, no se peleen, de a uno. Hola, acá lo tengo.
Dale. 1328, ¿verdad? Sí. Obligaciones del mandante. El mandante está obligado a suministrar al mandatario los medios necesarios para la ejecución del mandato y compensarle en cualquier momento que le sea requerido todo gasto razonable en que haya incurrido para ese fin. B. Indemnizar al mandatario los daños que sufra como consecuencia de la ejecución del mandato, no imputables al propio mandatario. C. Liberar al mandatario de las obligaciones asumidas con terceros, proveyéndole de los medios necesarios para ello. D. Abonar al mandatario la retribución convenida. Si el mandato se extingue sin culpa del mandatario, debe la parte de la retribución proporcionada al servicio cumplido. Pero si el mandatario ha recibido un adelanto mayor de lo que le corresponde, el mandante no puede exigir su restitución. Bueno, si nosotros aplicamos este artículo al sistema de la propiedad horizontal, podemos ir desmenuzándolo un poquito y vemos que, por ejemplo, en el inciso A dice, suministrar al mandatario los medios necesarios para la ejecución del mandato. ¿Qué son esos medios necesarios para la ejecución del mandato? ¿Qué se les ocurre? Las autorizaciones, la inscripción. Mirá, más sencillo. ¿Quién tiene las llaves? El administrador tiene llaves de todo el edificio. Los libros, el libro de cuenta, el libro de órdenes, porque no es que un administrador se va y se lleva los libros, no. Los libros los tiene que entregar para que el administrador siguiente continúe con el volcado de toda la información en esos libros. ¿Qué más? A ver, chequeras. El acta de designaciones, eso es importantísimo, porque sin ese acta de designación, que los bancos las están pidiendo, antes no la pedían así, ahora sí, hace un tiempito ya, que las están pidiendo legalizadas por escribano público, ese acta le sirve al administrador para poder operar con las cuentas corrientes que tenga el consorcio o eventualmente abrir una cuenta corriente o eventualmente representar al consorcio en algún juicio. Digo, todas estas herramientas son lo que acá el Código Civil y Comercial habla como los medios necesarios para la ejecución del mandato. Es decir, el consorcio le tiene que brindar al administrador todo lo que el administrador necesite para la ejecución de su mandato. Y además dice, y compensarle en cualquier momento que le sea requerido todo gasto razonable en que haya incurrido para ese fin. Es decir, todo gasto que el mandatario haya hecho en relación con la ejecución del mandato debe ser retribuido por el mandante, es decir, por el consorcio en nuestro caso. El punto B dice indemnizar al mandatario los daños que sufra como consecuencia de la ejecución del mandato no imputables al propio mandatario. A ver. Se me ocurre algo que es bastante poco, bueno, no sé si es bastante poco probable. Iba a decir que es bastante poco probable que suceda, pero dado los días que corren, no sé si es poco probable. Vamos a suponer que como consecuencia de la ejecución del mandato, el administrador es agredido por un copropietario. En principio, obviamente, uno piensa el que tiene que responder es el agresor, ¿no? Vamos a suponer un daño sin perjuicio. Pero también, según este artículo, uno podría pensar que hay una responsabilidad que después la justicia tendrá que determinar si es solidaria o qué tipo de responsabilidad es, en cuanto a que el mandante debería indemnizar al mandatario. Otro ejemplo, a ver, ¿qué podría ser?
bueno, no se me ocurre, pero tiene que ver también con qué sé yo, caerse en el hall del edificio y lastimarse. No sé, se me ocurren esas cosas. El punto C, liberar al mandatario de las obligaciones asumidas con terceros, proveyéndole de los medios necesarios para ello. A ver, este es sencillito, ¿qué se les ocurre? Puede ser pagar las expensas para que después el administrador pague impuestos, como el ABL, por ejemplo. Sí, exacto. Para que pague impuestos, para que pague el servicio de reparaciones del ascensor, para que pague las cargas de los matafuegos, para que pague el seguro, para que pague la limpieza de los tanques de agua. Mirá si tiene cosas para pagar. Así que claro, es otorgarle los medios para liberarlo de las obligaciones asumidas. Es decir, cuando uno firma un contrato o extiende una orden de compra de limpieza de los tanques de agua, por decir algo, asume una obligación. Si bien las obligaciones son recíprocas, digo, una de las partes se obliga a limpiar los tanques de agua y la otra parte se obliga a pagarle por ese servicio. Bueno, entonces el consorcio lo que tiene que hacer es darle los medios necesarios para que recuerden que, y esto lo habíamos visto también en la clase pasada, el administrador siempre actuaba se me fue la palabra. Bueno, siempre actuaba en nombre, en representación del consorcio. Entonces, vamos a suponer que se firma un contrato y lo firma el administrador, el obligado no es el administrador, el obligado es el consorcio. Por cuenta y nombre. Ahí está, ahora me salió. Y el último es abonar al mandatario la retribución convenida. Tengan en cuenta que el administrador no cobra un sueldo. El administrador cobra honorarios. ¿Por qué? Porque no hay una relación de dependencia. No es un trabajo. Por eso es esta figura jurídica la que une al consorcio con el administrador, la del mandato. El mandato es esencialmente revocable, digamos, está en su esencia revocarlo. Ahora lo que habría que ver es si esa revocación del mandato implica un pago de una indemnización o no. Fíjense lo que dice el párrafo final de este artículo. Si el mandato se extingue sin culpa del mandatario, debe la parte de la retribución proporcionada al servicio cumplido. O sea, yo tengo que pagar, ¿no? Ahora, si el mandatario ha recibido un adelanto mayor de lo que le corresponde, el mandante no puede exigir su restitución. Es decir, vamos a suponer que esto no se hace, habitualmente no se hace, porque la liquidación de honorarios del administrador se hace con la liquidación de expensas en forma mensual. Pero vamos a suponer que decidimos pagarle todo el año, decidimos pagarle los honorarios todo el año. Y a los 6 meses decidimos extinguir el mandato, ¿no? Yo no puedo pedir, de acuerdo a lo que dice acá, no puedo exigir que me devuelva esos 6 meses de más que pagué. Bien, después cuando veamos la figura del administrador vamos a trabajar más con el Código Civil, ¿no? Bien, a ver, entonces, las obligaciones del consorcio en relación con el administrador
si tuviésemos que hacer un pequeño resumen, sería, entonces, por ejemplo, pagarle los honorarios, suministrar la documentación y los libros necesarios para el desarrollo del mandato, las llaves, pagar los adelantos. Ojo que esos adelantos que el administrador puede realizar de plata de su patrimonio, pueden generar intereses. El administrador está perfectamente habilitado para cobrar los intereses que correspondan. Hay mucha, ahora no tanto, pero antes, ahora no tanto porque cada consorcio tiene que tener su cuenta en el banco, a nombre de ese consorcio. Antes los administradores lo que hacían era abrir una cuenta única y iba a parar todo ahí adentro. Entonces subvencionaban, por decirlo de alguna manera, con la plata de algunos consorcios, otros consorcios, entonces siempre jugaban con este jueguito de la plata de un lado para el otro. Ahora es mucho más difícil, pero antes podía darse que un adelanto de dinero hecho por el administrador generara intereses. Bueno, obviamente que esos intereses también hay que pagarlos. A medida que se le va pagando los importes adelantados por el administrador, se le va pagando también los intereses que genera. Bien, vamos a las obligaciones del consorcio respecto de los consorcistas. En este caso se mezclan mucho con las obligaciones del administrador, que es una cosa obvia, pero ya que el administrador actúa por mandato del consorcio, están muy ligadas. Entonces, alguien que por favor lea el artículo 1324 del Código Civil y Comercial, que es larguito, si quieren leerlo entre dos. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? ¿Había que imprimir más hojas? Porque yo eso no tengo nada de lo que están leyendo ahora. Y es otra cosa, sí, es el capítulo del mandato, tenés razón. Me parece, porque yo la semana pasada no estuve y ahora me estoy volviendo, no lo tengo. Bueno, después... Mirá, ¿te lo querés anotar? Igual es poquito. Es del artículo 1319 sí. al 1334. Y son artículos, salvo este que te estoy diciendo, el 1324, que es el más largo. Bueno. El resto son cortitos. Gracias, listo, gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguien puede leer hasta el inciso 3, 6, 9? Hasta el inciso D, inclusive, D de dedo. No se peleen, de a uno. Vamos. Bueno, leo de vuelta. No, que lea otro. Yo estoy pero me en las pasó lo mismas mismo que la circunstancias de compañera. Marta. ¿Laura qué? A mí me pasó lo mismo, no, que me pasó lo mismo que a Marta, no tengo ese capítulo, o sea, yo solo me descargué el de propiedad horizontal, a partir del capítulo 1. Bueno, leo yo, va. Perdón. Y después lees la otra parte vos. Obligaciones del mandatario. El mandatario está obligado a, inciso A, cumplir los actos comprendidos en el mandato conforme a las instrucciones dadas por el mandante y a la naturaleza del negocio que constituye su objeto, con el cuidado que pondría en los asuntos propios o, en su caso, el exigido por las reglas de su profesión o por los usos del lugar de ejecución. B. Dar aviso inmediato al mandante de cualquier circunstancia sobreviniente que razonablemente aconseje apartarse de las instrucciones recibidas,
requiriendo nuevas instrucciones o ratificación de las anteriores y adoptar las medidas indispensables y urgentes. C. Informar sin demora al mandante de todo conflicto de intereses y de toda otra circunstancia que pueda motivar la modificación o la revocación del mandato. D. Mantener en reserva toda la información que adquiera con motivo del mandato que por su naturaleza o circunstancias no está destinada a ser divulgada. D. Dar aviso al mandante de todo valor que haya recibido en razón del mandato y ponerlo a disposición de aquel. F. Rendir cuenta de su gestión en las oportunidades convenidas o a la extinción del mandato. G. Entregar al mandante las ganancias derivadas del negocio con los intereses moratorios de las sumas de dinero que haya utilizado en provecho propio. H. Informar en cualquier momento a requerimiento del mandante sobre la ejecución del mandato y exhibir al mandante toda la documentación relacionada con la gestión económica, con la gestión encomendada y entregarle la que corresponde según las circunstancias. Si el negocio encargado al mandatario fuera de los que, por su oficio o su modo de vivir, acepta él regularmente, aun cuando se excuse del encargo, debe tomar las providencias conservatorias urgentes que requiera el negocio que se le encomienda. Bien. Como si en estos artículos, en estos incisos de este artículo, hay algunos que son específicamente del administrador, ¿no? Que no son del consorcio. Pero, por ejemplo, rendir cuenta de su gestión en las oportunidades convenidas o a la extinción del mandato. ¿Se acuerda que habíamos hablado la rendición de cuenta parcial y la total o final? Bueno, ahí está. Evidentemente, el inciso F es un inciso del administrador. Pero el resto, acuérdense, artículo 1324, anótenselo para leerlo con tranquilidad y cualquier cosa, la clase que viene lo volvemos a leer, ya cuando todos tengan lo del mandato y lo desmenuzamos, porque desmenuzarlo así sin que ustedes lo puedan tener a la vista bueno, a mí no me gusta, pero bueno. Bueno, junto con este artículo, vamos a otro. Que es el 2067. Este sí lo pueden leer. Vamos, este sí lo tienen, ¿eh? 2067. Sí, señora. Bueno, es un poquito largo, ¿lo leo? Dale, lee la mitad y que alguien lea ¿Se la me otra escucha mitad. bien porque estoy con auriculares? Perfecto. ¿Sí? Listo, vamos. 2067. Derechos y obligaciones. El administrador tiene los derechos y obligaciones impuestos por la ley, el reglamento y la asamblea de propietarios. En especial debe: A. Convocar a asamblea y redactar en la orden del día. B. Ejecutar las decisiones de la asamblea. C. ¿Voy más lento? No, estamos bien. Perdón. C. Atender a la conservación de las cosas y partes comunes y a la seguridad de la estructura del edificio y dar cumplimiento a todas las normas de seguridad y verificaciones impuestas por las reglamentaciones locales. D. Practicar la cuenta de expensas y recaudar los fondos necesarios para satisfacerlas, para disponer total y parcialmente del fondo de reserva ante gastos imprevistos y mayores que los ordinarios. El administrador debe requerir la autorización previa del Consejo de Propietarios. E. Rendir cuenta documentada dentro de los 60 días de la fecha de cierre de ejercicio financiero fijado en el reglamento de propiedad horizontal. F. Nombrar y despedir al personal del consorcio con acuerdo de la asamblea convocada al efecto. G.
cumplir con las obligaciones derivadas de la legislación laboral, previsional y tributaria. H. Mantener asegurado el inmueble con un seguro integral de consorcios que incluya incendio, responsabilidad civil y demás riesgos de práctica, aparte de asegurar otros riesgos que la Asamblea resuelva cubrir. Y llevar en legal forma los libros de actas, de administración, de registro de propietarios, de registros de firmas y cualquier otro que exija la reglamentación local. También deben archivar cronológicamente las liquidaciones de expensas y conservar todos los antecedentes documentales de la constitución del consorcio y de las sucesivas administraciones. Pará. Vieron que yo les decía que había muchos libros. Bueno, ahí los tienen. Libro de acta, libro de administración, libro de registro de propietarios, libro de registro de firma. Algunos consorcios con buen tino también tienen el libro de órdenes. Un libro de órdenes. Y te dirán, ¿de qué se trata ese libro de órdenes? Como su nombre lo indica, es para anotar y dejar por escrito las órdenes que se le da al personal que trabaja en relación de dependencia para el consorcio, ya sea el encargado, ya sea el jardinero, ya sea el cuidacoches, ya sea quien sea. Como en toda relación laboral, ahí se anotan las órdenes que el empleado tiene que notificarse, debe notificarse. Y si no se quiere notificar, hay que dejar constancia porque eso abre la posibilidad a una sanción. Esto es para lo que sirve básicamente, además de dejar de que el trabajador se notifique de las tareas que tiene que realizar, sirve como acumulación de antecedentes, por decirlo de alguna manera. A partir que se llega a determinada cantidad de tareas no realizadas o se empiezan a imponer sanciones, que pueden ser apercibimientos, suspensiones, esto podría llegar a un despido con causa. Bueno, sigo yo leyendo, así descansás. En caso de renuncia o remoción, dentro de los 15 días hábiles, debe entregar al Consejo de Propietarios los activos existentes, libros y documentos del consorcio y rendir cuentas documentadas. K. Notificar a todos los propietarios inmediatamente y en ningún caso, después de las 48 horas hábiles de recibir la comunicación respectiva, la existencia de reclamos administrativos o judiciales que afecten al consorcio. L. A pedido de parte interesada, expedir dentro del plazo de 3 días hábiles el certificado de deudas y de créditos del consorcio por todo concepto, con constancia de la existencia de reclamos administrativos o judiciales e información sobre los seguros vigentes. M. Representar al consorcio en todas las gestiones administrativas y judiciales como mandatario exclusivo, con todas las facultades propias de su carácter de representante legal. ¿Se acuerdan cuando empezamos que cuando yo pregunté, bueno, y el administrador, ¿qué era? Y alguien me respondió, el representante legal, y yo le dije que era mucho más que eso. Bueno, acá está claro que es mucho más que el representante legal. La representación legal está dada en un inciso, en el último inciso de este artículo. Bueno, a ver, si analizamos cada uno de estos incisos, recordemos que estamos analizando las obligaciones del consorcio frente a los consorcistas. Algunas de estas, como dice el título del artículo, el encabezado del artículo, tienen los derechos y obligaciones que les son impuestos por la ley, es decir, el Código Civil y Comercial, el Reglamento de Copropiedad y la Asamblea de Propietarios. Y en especial debe, con lo que quiere decir en especial debe, de estas cosas se tiene que ocupar, pero también se puede ocupar de otras cosas que la Asamblea le dé mandato. Por ejemplo, aunque no estén ni acá en el Código Civil,
ni en el reglamento de copropiedad, pero que la asamblea le haya dado un mandato específico, el administrador también debe ocuparse. Pero bueno, vamos a ver, ejecutar la decisión de la asamblea. Bueno, eso no es una obligación del consorcio frente a los consorcistas. Bueno, podría ser. Yo podría buscar algún ejemplo por la cual podría decir que este inciso de ejecutar las decisiones de la asamblea es una obligación del consorcio frente a los consorcistas. Por ejemplo, pagar una indemnización. Atender a la conservación de las cosas y partes comunes y a la seguridad de la estructura del edificio y dar cumplimiento a todas las normas de seguridad y verificación. También lo mismo. Practicar la cuenta de expensas, no. Esta es específicamente del administrador, el D de dedo. El E, rendir cuenta documentada, tampoco es del administrador. El F, nombrar y despedir al personal del consorcio con acuerdo de la asamblea. Bueno, ese es un tema. Antes el administrador lo hacía per se, no necesitaba el acuerdo de la asamblea. Eso trajo tantos inconvenientes por juicios laborales perdidos que lo que se hizo con la sanción del Código Civil y Comercial fue agregar este acuerdo de la asamblea a los efectos del nombramiento y del despido. Antes uno podía decir es un derecho del administrador. Hoy es, si bien es un derecho, tiene que ser con acuerdo de la asamblea. No es una tarea específica de él, sino que tiene que tener el acuerdo de la asamblea. Cumplir con las obligaciones derivadas de la legislación laboral, previsional y tributaria. Esto tiene que ver también con el administrador. Mantener asegurado el inmueble también. Llevar los libros también. En caso de... Miren, el J, ¿se acuerdan que yo les dije que hace un ratito que cuando terminaba el mandato tenía que entregar los libros, que no era que se los llevaba a su casa y empezaban libros nuevos? Ahí el inciso J habla de esto. Tiene 15 días hábiles donde tiene que entregar al Consejo de Propietarios los activos existentes, es decir, la liquidación de la cuenta corriente que haya en el banco o la plata que fuera, los libros, los documentos y obviamente la rendición de cuentas. El certificado de deuda. Bueno, el L, el inciso L, es algo que hace el administrador dentro de su mandato, pero digamos, si bien él es el que certifica, es una obligación frente a los consorcistas, porque digamos, se habla de un certificado de deuda mal llamado libre deuda, de expensas, ¿no? El M, representar al consorcio en todas las gestiones administrativas y judiciales. Bueno, bien. Hago una consulta. Sí, dale. Viendo el punto de que decías que nombré y despedí al personal del consorcio con acuerdo de asamblea convocada al efecto. ¿Siempre tiene que ser con acuerdo de asamblea o puede ser con acuerdo del consejo de propietarios? No, ¿qué dice la ley? No, está bien. Te pregunto si es un consorcio de 500 personas y tenés 40 empleados. Cada vez que tenés que despedir a uno, tenés que hacer una asamblea específica para despedir a un empleado. Sí, deberías hacer eso. Si no, para que esté bien. El empleado puede decir que no se siente despedido porque no se siguió el procedimiento que marca la ley. Ok. Perfecto. Porque después vamos a ver, me voy a adelantar un poco. Si bien esto se da cuando se habla del tema de la asamblea, ¿se acuerdan que yo les dije que íbamos a ver lo que significaba, lo que era el quórum y lo que era las mayorías necesarias? Lo que era el quórum ya lo vimos. Yo no sé si ustedes llegaron a tomar nota de lo que era el quórum. Era la cantidad mínima
¿Quieren que se los dicte así lo anotan para los que no lo anotaron? Sí, por favor. Bueno, el quórum es la cantidad mínima necesaria de copropietarios presentes, cantidad mínima necesaria de copropietarios presentes, para que la asamblea sesione válidamente. Y recuerden que yo les dije que ese quórum podía estar dado por cantidad de copropietarios, como les doy en esta definición, o por porcentajes. ¿Se acuerdan que hablamos que cada porcentaje, cada unidad funcional, perdón, estaba representada por un porcentaje, que ese porcentaje no era ni más ni menos que el porcentaje de dominio que yo tenía sobre las partes comunes. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bien. Ahora, eso es el quórum. ¿Qué son las mayorías necesarias? Después lo vamos a ver con más profundidad, pero cada tema a tratar tiene que ser aprobado por una mayoría específica. Hay temas en los cuales, para aprobarlo, solo hace falta la mitad más uno del total. Perdón, solo hace falta la mitad más uno de los presentes. Rectifico. Hay otros temas que tienen otra mayoría, que es la mitad más uno del total. Ya cambió. Hay otras mayorías necesarias, o hay otros temas que necesitan. Cuando hablo de la mitad más uno de los presentes o la mitad más uno del total, hablo de votos, ¿no? Hay otros temas que necesitan los 2/3 del total. Y hay otros temas que para ser aprobados necesitan la unanimidad. Estas son las mayorías necesarias. Si yo tuviera que hacer que se pueden contabilizar a partir del número de unidades funcionales o, como vimos, también en relación con los porcentajes de dominio de las partes comunes. Si yo tuviera que armar una definición acerca de qué es la mayoría necesaria, diría que es la cantidad mínima necesaria de votos, para que una propuesta sea válidamente aprobada. Esa sería la mayoría necesaria. A ver, yo necesito, para aprobar tal tema, necesito la mayoría de mitad más uno de los presentes. Para aprobar tal otro tema, necesito la mayoría de la mitad más uno del total. Para aprobar otro, necesito los 2/3. Para aprobar, bueno, para aprobar, necesito la unanimidad. Usando un poco el sentido común, ¿qué temas se les ocurre a ustedes que para ser aprobados necesitarían la unanimidad? Reglamento. El ¿Puede primer ser? reglamento. El primer reglamento, sí. Ese sí. Siempre El y cuando... primero. Y la modificación también. Depende. Aplicación de los porcentuales de las unidades, por ampliación. Sí. Y ese tema, por ejemplo, ¿con qué tiene que ver? Es una cuestión que es una cuestión patrimonial.
O sea, las cuestiones patrimoniales que afectan al patrimonio de los consorcistas generalmente necesitan de la unanimidad para ser aprobadas. Ni que hablar para la modificación. Hay algunas modificaciones que no necesitan la unanimidad. Denme un segundo. Leandro, ¿tenés el Código Civil? Sí. 2057. Modificación del reglamento. El reglamento solo puede modificarse por resolución de los propietarios, mediante una mayoría de 2/3 de la totalidad de los propietarios. 2/3. ¿Eh? Sí, 2/3. Sí, sí. Por eso, hay igualmente este 2/3, ¿a qué apunta? A que vos no puedas ponerle un porcentaje mayor de hacerlo tan restrictivo que no se pueda modificar nunca. Igual te digo, juntar los 2/3 es pero una cosa de loco, pero podría darse. Lo que sí hay cláusulas dentro de los reglamentos, porque el propio reglamento te dice, bueno, a ver, estos 2/3 es como si yo te dijera, bueno, para empezar en la asamblea, digo, vos para hacer una reforma del reglamento de copropiedad tenés que hacer una asamblea que tiene que estar convocada específicamente para eso, no puede tratar ningún otro tema, solo la modificación del reglamento, que además tiene todo un procedimiento de cómo se hace, o cómo debería hacerse. ¿Qué estaba diciendo? Pero el propio reglamento puede tener alguna cláusula que diga, para modificar la cláusula tal, la de los porcentuales, esa sin duda va a tener una cláusula que diga, para modificar los porcentuales debe hacerse por unanimidad. A ver, lo que hablábamos el otro día, yo me quiero comprar la terraza, yo le compro al consorcio la terraza. Total, el único que puede entrar ahí soy yo. Bueno, yo se la compro. Soy generoso y se la compro. Pasa a ser una parte exclusiva. Aumento la superficie de mi unidad funcional, obviamente va a cambiar mi participación en el pago de expensas y lo que este porcentual, ¿no? Entonces, eso sin duda va a tener que ser por unanimidad. Porque yo estoy comprando, el consorcio está vendiendo una parte común. Eso sin duda. Con lo que esto, digo, más allá de la modificación del reglamento, hay que modificar un montón de cosas, no solo el reglamento. O, por ejemplo, vieron que ahora se usa mucho que los edificios, sobre todo los más chiquitos, no tienen encargados. Por ahí tienen la unidad funcional destinada a portería, pero no tienen. Entonces te dicen, bueno, vamos a alquilarlo. No se puede. No se puede alquilar. ¿Por qué? Porque esa unidad funcional destinada a portería tiene un objetivo específico, que es justamente el de portería. Entonces, vos tendrías que hacer ¿qué hice? ¿Qué abrí? Toqué algo que no era. Vos tenés que hacer una modificación del reglamento a los efectos de desafectar de ese destino a la unidad funcional portería y darle la posibilidad de que sea una unidad funcional que obviamente es propiedad de todo el consorcio y que se va a usar apto vivienda. El destino va a ser vivienda. Ahora, ¿qué porcentaje se creen que va a necesitar una modificación así? Y la unanimidad. Bien. Si podemos avanzar con esto. Si no llegas a la uniformidad o a la totalidad para la decisión o las minorías mínimas, las mayorías mínimas innecesarias, ¿se puede considerar
si hay una comunicación a todos los propietarios por un tiempo determinado, si no hay oposición como válida a las decisiones, si no juntan las mayorías mínimas? Perepepe, perepepe. Mira, para que una decisión vamos al último párrafo del 2059. Lo otro tiene que ver con la autoconvocatoria de la asamblea, que eso lo vamos a ver cuando hablemos de asamblea. En realidad esto también lo vamos a volver a ver cuando hablemos de asamblea. Pero, fíjense lo que dice, son igualmente válidas las decisiones tomadas por voluntad unánime del total de los propietarios, aunque no lo hagan en asamblea. Una decisión que no ha llegado a la mayoría necesaria, puede seguir juntando, entre comillas, votos, pero tiene que llegar a la unanimidad. No es, bueno, yo te informé, ya está, no. Si yo te informé y vos no dijiste nada, no votaste y no llegaste a la unanimidad, no hay posibilidad de que esa decisión sea válida. Una consulta. Sí. Decime. Unanimidad, ¿no es cierto? Si tenés un departamento que desde 1993 está vacío porque no hay sucesión, eran dos viejos que no tenían familia. Sí. ¿Cómo haces? Desde 1993 está vacío. O sea, es ir a la sucesión la puede iniciar cualquier acreedor también. Si el consorcio es acreedor de los titulares de dominio fallecido, puede iniciar el consorcio mismo la sucesión. Bueno, el consorcio perdió el juicio encima. ¿Por qué? ¿Cómo que perdió el juicio? ¿Qué juicio perdió? Le inició juicio al sobrino del sobrino del sobrino de los viejos que murieron. Esto fue antes de que yo esté. Sí. Y terminaron perdiendo el juicio. Porque a lo mejor el sobrino del sobrino del sobrino del sobrino no aceptó la herencia. Ok. Pero sí se puede poner como hacer un juicio por acreedor. Claro, vos no haces un juicio. Vos iniciás la sucesión. Una vez que iniciás la sucesión, que lo que debe haber pasado es esto, no se inició la sucesión y el consorcio le hizo juicio directamente al sobrino del sobrino del sobrino del nieto del tataranieto, creyendo que era el heredero universal. No es así. Primero vos tenés que iniciar la sucesión. Una vez que en el proceso sucesorio se identifica quiénes son los herederos universales, el heredero universal puede aceptar la herencia o puede no aceptarla. Porque a lo mejor pasa esto, tiene unas deudas, que dice, no, yo no me voy a hacer cargo de esta deuda, qué sé yo. ¿Por qué me tengo que hacer cargo yo? Si el patrimonio que dejaron es menor que las deudas que hay. No. Esto tiene un nombre que se llama... bueno, se me fue. Ahora después seguro me voy a acordar y se los voy a decir. Digo, yo no me voy a hacer cargo de esa deuda porque no es mía, no la contraje, etcétera, etcétera. Entonces, vos lo que haces es, iniciás el proceso sucesorio. Te dicen, no la quiero. Bueno, ahí sí podés pedir la demanda vos podés demandar por la deuda a los herederos. Ahora, si no hay herederos, eso va a parar al Estado. Tendrán que hacerle juicio al Estado para que pague la deuda, cosa que no creo que funcione. Digo, el tema es ese, que cuando vos podés iniciar un juicio como acreedor, cuando hay algún heredero universal. Si no hay heredero, es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por a quién le vas a cobrar?
Es que la verdad es que no hay, porque el sobrino en su momento tenía 80 y pico de años, así que ya debe estar recontra muerto. No, lo más probable es que no puedan hacer nada. Y el departamento está así como... Y el departamento tendría que pasar a propiedad del Estado. Las herencias vacantes, y es mucho la deuda que tiene. Y tiene un departamento acá y un departamento en Mar del Plata y tiene todas las expensas de Mar del Plata y todas las expensas de acá, pero las expensas igual caducan a cierto tiempo, tenemos Sí, entendido. son obligaciones que tienen un tiempo de vigencia, después se transforman en obligaciones naturales. Bueno, sí, tendrían que empezar. ¿No se puede hacer un subcampeón? ¿Cómo? ¿Se puede hacer un subcampeón? Pero si no hay nadie que esté viviendo ahí, o hay gente viviendo. No hay nadie viviendo ahí. Y alguien paga la luz, paga el gas. Y pero como consorcio, vos no podés tomar posesión porque está ya No, está bien. porque, no, bueno, justamente vos te tenés que comportar como poseedor. Claro. Tenés que pagar luz, gas, ABL, tenés que pagar expensas, tenés que pagar todo. Y durante Por 20 años. Claro. Y pero quizás al consorcio le conviene eso, antes que no cobrar las expensas, Y hay que sacar la cuenta. Esto es una cuestión matemática más que legal. quedarte con la propiedad. Sí, es una cuestión matemática más que legal. Sí, es que si no lo hicieron hasta ahora, no lo van a hacer. Y porque además no le debe convenir. Es un buen departamento. Si lo reciclás, te conviene toda la vida. Pero Encima tenés que reciclar. sí, lo tenés que reciclar porque está todo hecho pelota ya. Ah, va a quedar así, olvídate. Va a quedar así por el tiempo, por los tiempos de los tiempos. Y en ese caso, ¿cómo se busca la unanimidad de los votos cuando hay un departamento que no vota? Claro. Ah, qué buena pregunta, Mario. Bueno, y ahí no, ahí tenés que dejar constancia de que esa unidad funcional está deshabitada, tenés que dejar constancia en cada decisión que requiera la unanimidad, tenés que dejar constancia de todo eso. O sea, si yo dejo constancia, por ejemplo, queremos arreglar algo puntualmente que necesitamos la unanimidad. Sí. Modificar el reglamento. Sí. ¿Dejamos constancia de que ahí no existe nadie y se puede modificar el reglamento? Y sí, si el resto está de acuerdo, no vas a tener problemas. Perdón, ¿no hay un plazo de 15 días desde se notifica a esa unidad funcional y el silencio hace aprobación de lo que la Asamblea decidió? El ¿No silencio no es aprobación. No, el silencio no es aprobación. No. No, yo digo, si yo lo que haría es, si la Asamblea funcionó, y vamos a suponer, de las 10 unidades funcionales que son, la única que no toma decisiones es esta, y las otras 9 votan a favor, yo lo daría como válido. Ok. Después el tema está en que nadie diga, no, pero eso no lo sabés hasta que pasa. Claro, hasta que no se impugne. Claro. Pero si no presta, justamente si presta silencio, después es difícil que aparezca para impugnar esa asamblea. Ese no. Que impugne otro. Algún otro, ¿viste? No, yo entendí mal, qué sé yo. Hay veces que estas cosas pasan, ¿viste? Que el diablo mete la cola y pasan cosas extrañas. Pero bueno. Cortamos 10 minutitos, chicos. Dale. 7:10 volvemos. Nos quedaba ver el tema de las obligaciones del consorcio respecto de terceros. A ver que tenemos un mensajito ahí. A mí no me queda claro el tema de las mayorías, ya que si nos guiamos por lo que dice
El 2060, la decisión por mayoría absoluta, sí. Y habla además del doble cómputo, sí. Estamos hablando del tema de la reforma. Estamos hablando de la reforma. Vos imagínate que el 2060, ¿dónde está? ¿Quién preguntó esto? Viviana. Viviana, ahí abajo estás, te veo abajo. Sí, vos imagínate que el 2060 habla de de qué mayoría para la toma de decisiones en una asamblea. Ahora, para la reforma te habla de los 2/3, o sea que la mayoría absoluta desapareció también, ¿eh? Ojo, estamos hablando de que muchas veces para la reforma de alguna cláusula se necesita una mayoría especial, ¿eh? El propio código te dice que para la reforma del reglamento necesitas los 2/3. Más allá de que puede ser que muchas veces haya... Está bien, no hay problema con el tema ¿cómo se llama? Del uso del chat. Más allá que muchas veces cuando los legisladores redactan estas normas, sobre todo estas normas tan largas, incluyen determinados errores, pero esto no me parece un error. A mí está claro que la mayoría absoluta de la que habla el código es para decisiones de la Asamblea comunes, digamos. Todo lo que tenga que ver con la reforma del reglamento seguramente va a tener otras mayorías que van a estar indicadas por el propio reglamento. ¿Se entendió, Viviana? Mándame un mensajito si lo entendiste. Bien, entonces estábamos en las obligaciones, clarísimo, perfecto. Estábamos en las obligaciones respecto de terceros. Está claro que en todo acto del administrador no es más que lo hacen por cuenta y orden del consorcio. Entonces, quien responde si esa acción está realizada dentro de los límites del mandato, el que responde no es más ni menos que el consorcio. Esto nos lleva a tener que analizar un poquito el tema de la responsabilidad. Digamos, una cosa es el derecho, otra cosa es la obligación y otra cosa es la responsabilidad. Son tres cosas distintas. Como persona jurídica que es el consorcio, está claro que al adquirir derechos y contraer obligaciones, cuando contrae obligaciones, tiene una responsabilidad. No vamos a volver a explicar todo otra vez, todo lo que ya hablamos acerca de la personería jurídica del consorcio, pero esta responsabilidad, esta obligación que adquiere el administrador frente a terceros, que implica una responsabilidad, es la responsabilidad del consorcio, una responsabilidad que puede ser, como antes se denominaba, de origen contractual o de origen extracontractual. La diferencia no es más ni menos que una surge de los contratos, como por ejemplo puede ser el reglamento de copropiedad, y otra, las extracontractuales no. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de responsabilidad del consorcio frente a terceros, ahí podemos meter a los consorcistas. Dentro de esta categoría terceros, podemos meter a los consorcistas. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan cuando yo les dije, fijen bien esta idea de que el consorcio es distinto a los miembros que los componen individualmente, tomados en forma individual? Es decir, el consorcio es una cosa, los consorcistas tomados en forma individual cada uno es otra cosa distinta. Entonces, cuando yo hablo de la responsabilidad, hablo de la responsabilidad frente a terceros, hablo de terceros, el proveedor de agua, qué sé yo, de bidón. También hablo de los consorcistas. La única diferencia,
La mayor diferencia que puede haber es esta, el origen de esa responsabilidad, porque el origen de la responsabilidad entre el consorcio y los consorcistas es contractual y está surgida del propio reglamento de copropiedad. En cambio, otros terceros puede ser contractual también, porque firma un contrato para la limpieza de los tanques de agua, o no. O puede ser que alguien pasó, entró al hall, yo siempre pongo el mismo ejemplo, entró al hall, se resbaló, se rompió una pierna, bueno, ahí hay que ver de quién es la responsabilidad. Pero digo, esa no es una responsabilidad, evidentemente no es una responsabilidad contractual, es una responsabilidad extracontractual surgida de un acto jurídico. A ver. Lo que sí queda claro que cuando no son ni los copropietarios, ni los inquilinos, ni los comodatarios, ni los usuarios, para hacerlo más abarcativo, de las unidades funcionales, cuando salimos de esas categorías, está claro que la responsabilidad contractual que puede haber no está dada por el reglamento de copropiedad. El reglamento de copropiedad va a enmarcar las responsabilidades contractuales para estas categorías. El copropietario, el inquilino, digo, una gran definición para los usuarios de esas unidades funcionales. La responsabilidad en ese caso emerge del reglamento de copropiedad, para los otros terceros no emerge del reglamento de copropiedad. Bien. Cuando nosotros tratamos el tema de la responsabilidad frente a terceros, puede haber mil variantes. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que desde el tercero no se presta el servicio. Bueno, ahí habrá que reclamar. Puede ser un reclamo judicial o un reclamo extrajudicial. Ahora, puede ser que el incumplimiento venga del lado del consorcio. Entonces ahí hay que empezar a ver de quién es la responsabilidad. ¿Por qué no se pagó el servicio? ¿Por qué no se pagó el ABL durante un año? ¿Por qué no se pagó? Bueno, ahí puede haber varias causales, porque por ejemplo, puede ser que no se haya pagado por negligencia del administrador, puede ser que no se haya pagado por decisión de los copropietarios. Estas distintas circunstancias hacen que la responsabilidad recaiga en cabeza de distintos actores. Puede ser del consorcio, puede ser del administrador. Así que en ese caso hay que tener mucho cuidado y hay que poder visualizar de quién es la responsabilidad ante un caso como este, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije hay una parte de la responsabilidad que tiene que ver con los copropietarios por actos del consorcio? ¿Se acuerdan que yo les dije que bajo determinadas, que yo les pregunté, ¿es posible que los consorcistas terminen siendo responsables por un acto del consorcio? Echamos a un encargado sin justa causa, nos hace juicio, hay que indemnizarlo, no alcanza la plata del consorcio. Bueno, esta opción tiene que ver con la responsabilidad subsidiaria, no solidaria, subsidiaria. La responsabilidad solidaria, estamos en un plan de igualdad, por ponerlo que se entienda. La responsabilidad subsidiaria no. Entonces, cuando hay un caso así, donde el patrimonio del consorcio no alcanza para pagar una obligación, para cubrir una obligación, ahí sí puedo ir contra los bienes de los copropietarios en forma individual. Después vamos a ver cómo se hace, pero
pero sí se puede. Estamos hablando entonces de responsabilidad del consorcio, de los copropietarios por acto del consorcio. Bueno, básicamente eso, no hay mucho más para decir. A ver, todo esto ya lo dije. Tiene que ver. Cuando hablamos de esta cuestión de la responsabilidad subsidiaria, tenemos que poder identificar cuáles son los bienes del consorcio. Porque unos son bienes, digo, a ver, la escalera, ¿de quién es propiedad? El ascensor, ¿de quién es propiedad? ¿No es del consorcio? No. No. Son bienes comunes. Y si son bienes comunes, ¿de quiénes son? ¿Propiedad de quiénes son? ¿De los consorcistas? Claro. En una cuota aparte, en ese famoso porcentaje que yo les decía. Ojo con esto, uno tiene que poder visualizar bien cuáles son los elementos que son del consorcio. Vamos a suponer, el consorcio a través de un fondo de reserva que generó, compró máquinas para montar un gimnasio adentro del edificio, en el Zoom, vamos a suponer. Esas máquinas, ¿propiedad de quién son? Esas sí serían del consorcio, o sigo equivocada. Exactamente. Ojo con esto, porque si yo voy a plantear un embargo, lo tengo que plantear contra los bienes del consorcio. No tengo que plantearlo contra los bienes comunes, contra las partes comunes. Porque hay algunas personas que equivocadamente, por ejemplo, plantean embargos contra las bombas de agua del edificio. Primero que no se puede porque es un bien esencial. Pero saquemos de lado lo del bien esencial, la bomba de agua es un bien común. Es un bien común. Porque forma parte de las partes comunes. Así que ojo con esto. Siempre hay que dirigir la ejecución contra el patrimonio del consorcio, no contra los bienes comunes. Ojo con esto. A lo mejor el consorcio compró una obra de arte para ponerla en el hall de entrada del edificio. Contra esa obra de arte sí podemos ir. Muebles, compraron sillones para ponerlas en el hall, para que la gente... Contra esos muebles también podemos ir. Por eso muchas veces, como les decía antes, las sentencias, aunque no sean de grandes montos, el consorcio no llega a tener patrimonio para poder pagarlas. Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, se designa un oficial de justicia que va a ir todos los días 10 de cada mes a recaudar un porcentaje, a llevarse un porcentaje de lo que se recaude de despensas, por ejemplo. Eso sí se puede hacer. Porque la plata, ¿se acuerdan que yo les dije? Cuando yo saco la platita del bolsillo y la deposité en la cuenta del consorcio, dejó de ser mía. Bueno, esto es lo mismo. Ahí va el oficial recaudador y dice, bueno, a ver, ¿cuánto hay? Bueno, me llevo el 40%, el 25%, que fue lo que dictaminó el juez. A ver qué más,
bueno, esto que yo les decía, grupos electrógenos, ascensores, bombas de agua, todo eso, no resulta admisible plantear un embargo contra esas cosas. Podría suceder que si, por ejemplo, la obligación a pagar es muy alta, la asamblea podría desafectar alguna parte, como por ejemplo la unidad funcional portería, desafectarla como bien común y cubrir la obligación con esa unidad funcional. Eso podría ser, eso podría darse. Pero, ya les digo, tiene que pasar por un proceso que no es sencillo, pero podría darse. ¿Se entiende el ejemplo que les quise poner? Eso podría darse. A ver. Vamos a suponer que el monto, digo, fuimos contra el patrimonio, hay un oficial recaudador que está juntando y que se lleva 10.000 pesos por mes, vamos a suponer. Con lo que el tiempo en la ejecución de la sentencia haría que esta sentencia se transformara en ilusoria. Es decir, que es una sentencia muy linda para que yo la ponga en un cuadrito, me la cuelgue en la pared, porque no me sirve para nada, porque cuando termine de cobrar esto, probablemente ni lo termine de cobrar yo, lo termine de cobrar mis nietos. Entonces, el acreedor lo que puede hacer, puede peticionar ante la justicia que se considere abierta la vía para aplicar la responsabilidad subsidiaria de los consorcistas. Yo no tengo que hacer un juicio nuevo. El juicio yo ya lo gané. Lo que tengo que hacer es modificar el proceso de ejecución de esa sentencia. El proceso de ejecución era contra el consorcio de propietarios ubicado en la calle, en la avenida Belgrano, al 3425. Bueno, no. Yo lo que tengo que hacer es que ese proceso de ejecución vaya contra los copropietarios. Entonces se va a subdividir en tantas ejecuciones como propietarios haya. Y ahí hay dos opciones. O que se subdivida en los porcentajes que tiene cada unidad funcional, o que se divida en partes iguales. Porque en definitiva, yo que soy el acreedor no es un problema mío. Yo lo que tengo que hacer, lo que quiero hacer es cobrar. Ahora, si va por porcentajes, listo. El consorcio no tiene que hacer más nada. Cada copropietario tendrá que de su patrimonio poner la parte que le corresponde a su porcentaje. El 5,48%, bla, bla, bla. Ahora, si es en partes iguales, después el propio consorcio, porque eso lo define el acreedor, el propio consorcio es el que tiene que arreglar puertas adentro, es decir, bueno, a vos te tocaba poner el 5,34 y pusiste el 8. Bueno, no, te debemos plata a vos. Vos que tenías que poner el 10, pusiste el 8 también. Bueno, vos me debés 2 a mí, hay que dárselo. Digo, esta ejecución subsidiaria trae estos inconvenientes a los consorcios. Es decir, que después puertas adentro tienen que arreglar para que sea una ejecución lógica. Es decir, que a cada uno le ejecuten con el porcentaje que le corresponde. Yo les voy a leer dos fallitos, que son muy cortitos, son 2 pirulitos muy chiquitos, que son viejos, obviamente, están hechos con el viejo Código Civil, por eso cuando por ahí escuchen algún artículo del Código,
es el Código Civil viejo. Pero simplemente para que lo tengan presente. Frente a la ejecución de una sentencia de condena contra el consorcio de propietarios, no se puede dirigir la ejecución directamente contra los propietarios, quienes resultan subsidiariamente responsables y responden por partes iguales, sin perjuicio de repartir luego la deuda en la proporción asignada por el pago de expensas comunes. Sino que, perdón, me olvidé una parte, sino que preliminarmente corresponde trabar embargos sobre la recaudación de expensas comunes o bien sobre el fondo de reserva si lo hubiera. Es lo que les vengo diciendo. Primero vamos contra el patrimonio del consorcio. Patrimonio, entiéndase todo, no es solamente plata. Y después, subsidiariamente, vamos contra el patrimonio de los copropietarios. Y el otro pirulito dice, el otro sumario dice, si la recaudación de expensas comunes o el fondo de reserva del consorcio de propiedades resulta insuficiente para cubrir la deuda, los copropietarios tienen responsabilidad subsidiaria previa exclusión de los bienes sociales que debe alegarse por el consorcio. Primero vamos con, está dicho de otra manera, pero es lo mismo. Primero vamos contra el consorcio, después vamos contra los copropietarios. Respondiendo a ellos por partes iguales y sin perjuicio de repartir luego en el orden interno la deuda en la proporción asignada para el pago de expensas comunes. Bien. Hay un temita que a mí siempre me gusta tomar en los exámenes, que es la responsabilidad del consorcio por los actos del dependiente. Vamos a leer el artículo 1753 del Código Civil. No sé si no lo van a tener, o sí. No. Lo leo yo entonces. Es la sección sexta del título quinto, contratos en particular. Dice, artículo 1753, responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. Identifiquemos primero, antes de empezar a leer, identifiquemos quién es el principal y quién es el dependiente en nuestro sistema de propiedad horizontal. ¿Quién es el principal? El consorcio. Muy bien. ¿Y quién puede ser el dependiente? ¿El administrador? No. No, el encargado. Un empleado, el jardinero, el encargado. Acordate de la relación jurídica. Siempre, nunca perdamos de vista la relación jurídica entre el administrador y el consorcio. A ese lo sacamos. Pero después, el dependiente es aquel que presta su fuerza de trabajo en forma regular, bla, 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 para el principal. En forma diaria, habitual, bueno, tenía toda una definición que nos enseñaban allá lejos y en el tiempo en derecho laboral, que ya no me acuerdo cuál era. Responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. Entonces, el principal responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas. La falta de discernimiento del dependiente no excusa al principal. La responsabilidad del principal es concurrente con la del dependiente. 1757. Responsabilidad de la intervención de cosas y de ciertas actividades. 1757. Hecho de las cosas y actividades riesgosas. Le leo todo esto porque después vamos a poner un ejemplo. Le vamos a ir cambiando las hipótesis y vamos a ir viendo que la solución final va cambiando. Hecho de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza,
por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximientes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención. Y el artículo 1758 dice: sujetos responsables, el dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. El dueño y el guardián. Se considera guardián a quien ejerce por sí o por terceros el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. En caso de actividad riesgosa o peligrosa, responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella, por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial. Bien. Leído esto, vamos a la hipótesis. Edificio sometido al régimen de la propiedad horizontal, que tiene un gran parque. El jardinero está cortando el pasto con la máquina. Llega su horario de comida, se va. Viene un niñito, prende la máquina de cortar pasto, se corta un pie. ¿De quién es la responsabilidad? Sí o sí, supongo que del principal, del consorcio. El dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Concurrentes. Los dos. A ver, si yo te digo, si yo te cambio la hipótesis y te digo, bueno, pero yo la máquina la desenchufé, la dejé desenchufada y agarré, yo soy el jardinero, ¿no? Pero yo la desenchufé, agarré el cordón, el cable, perdón, y lo enrollé para que nadie lo toque. ¿Ahí de quién es la responsabilidad? De los padres del nene. Claro. Saquemos al nene, porque es un menor. Pongamos un adulto. Que dijo, bueno, le voy a ayudar. Agarró el cable, fue, lo enchufó, fue a cortar, se cortó el pie. Claro, es culpa de la víctima ahí. Ahí va, ese es uno de los eximientes de responsabilidad. Eso se llama eximiente de responsabilidad, culpa de la víctima. Peor, si yo, por ejemplo, digo, no, pero escúcheme, yo la máquina de cortar pasto, a ver, en este caso, probablemente, y me animaría a decir que con total seguridad, el juez lo que haría sería repartir la responsabilidad, el porcentaje de responsabilidad. Porque es cierto que el tipo fue, agarró el cable y le enchufó, pero vos ¿por qué dejaste la máquina ahí afuera? Si el lugar de guardado de la máquina es el cuartito aquel. Si vos hubiese guardado... Por negligencia. Por eso digo, tal vez fije un 50-50, tal vez fije un 60-40, digo, pero es muy probable que el juez lo que haga es repartir el porcentaje de responsabilidad entre el dependiente, entre el principal y entre la víctima. Distinto es si yo digo, bueno, no, pero escúcheme, su señoría, yo la máquina la guardé en el cuartito, cerré la máquina, cerré el cuartito con llave, puse la llave en el lugar donde va siempre, y este señor agarró la llave, abrió, ahí sí, ahí no tengo duda, la responsabilidad va a recaer. Estoy casi seguro, porque en la justicia argentina decir que alguien está seguro de algo es imposible, pero estoy casi seguro que el juez diría, bueno, acá sí este es un eximiente total de responsabilidad, porque el señor no tenía por qué sacar, bla, 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 bla. Ahora, el señor era miembro del Consejo de Propietarios. Cambia.
Marta, no te escucho. Tenés cerrado el... Yo iba a decir que considero que no, pero Para mí no, para mí tampoco cambia. Para mí sigue habiendo responsabilidad de la víctima. Pero por eso les digo, hay que tener mucho cuidado en estas cuestiones cuando uno intenta poder visualizar de quién es la responsabilidad, porque cualquier hecho que se agregue o cualquier acción que se agregue te puede cambiar el resultado final. Vieron que yo les dije, yo les voy dando distintas hipótesis y el resultado final puede ser cualquiera. Esto puede resultar. Yo les doy otro caso. Un día, y esto fue real, absolutamente real. Un día en un edificio va un motoquero y dice, buenas, vengo a entregar este paquete para fulano de tal. Sí, déjemelo, que le dice vieron que en estos edificios donde hay oficina y todo, hay no solo el encargado, sino que está el portero, el que para la gente, le dice a dónde va, que esto, que lo otro, espera un cachito que llamo. Bueno, sí, déjemelo acá, que no, se lo tengo que entregar en mano. No está. Bueno, me lo llevo. No, me dicen que me lo deje acá. No, yo a usted no se lo dejo, voy a subir, usted no sube nada, que esto, que lo otro. Saco un palo de abajo del mostrador, ¡ping! Le di un palazo en la cabeza. Y ahí, el motoquero con la cabeza partida en 4. Denuncia penal, obviamente. La denuncia penal es absolutamente subjetiva, perdón. Se hace al sujeto. Yo no le puedo hacer una denuncia penal al consorcio. ¿Qué le voy a hacer? ¿A quién voy a meter preso? Sí, le voy a hacer un daños y perjuicios. Además son los que lo contrataron al encargado. Está bajo la responsabilidad del consorcio. Claro. Ahora, pregunto, ¿no se excede en su mandato? Se excede en su mandato. El mandato de él, o la orden de él, no es pegarle un palazo en la cabeza a un tipo que quería entregar un paquete. Si vos me decís que a lo mejor no era el encargado, era personal de seguridad, y el motoquero tuvo una actitud, bueno, ¿ven? Esto es lo que hay que poder fijar. Que a medida que uno va modificando las hipótesis o va agregándole cositas, el resultado final puede ser completamente distinto a lo que uno piensa. Y esto es muy sencillo. En un accidente de tránsito, visto por 3 personas o 4 personas que están paradas en las 4 esquinas distintas, los 4 van a ver cosas distintas. Desde el color de los autos hasta cómo fue el accidente, todos van a ver cosas distintas. Está comprobado científicamente, que es así. Llaman a los 4 a declarar y los 4 declaran cosas distintas. Porque tiene que ver con las perspectivas desde donde se ve. Bueno, esto es lo mismo. Desde la perspectiva de donde yo analizo cada cosa, puede ser que el resultado final de ese hecho me dé cualquier otra cosa y no lo que yo pienso. Bien. Y perdón, una pregunta, porque eso Sí, era en partes comunes, pero y en parte si es dentro de un consorcista, dentro de un departamento privado que sucede un problema, por ejemplo, el fumigador viene y se intoxica o alguien que lo contrató y hace juicio el fumigador. Pará, no te entendí. ¿Quién se intoxica? El fumigador que prestaba servicios en el edificio entra, o el encargado, y se golpea por algo que haya dentro del departamento. O un problema que está... Es un problema en la parte privativa, un problema que sucedió en la parte privativa. Bueno, en principio te diría, con los datos que vos me das, te diría que quien responde es el titular de dominio de esa unidad funcional. En principio, digo, ¿no? Después, lo que les estoy diciendo, a lo mejor nos ponemos a analizar y no es así. A lo mejor es responsabilidad del tipo que se intoxicó. ¿Por qué? Porque además, cuando vos realizás determinadas tareas
para las cuales tenés mayor idoneidad, la responsabilidad tuya aumenta. Vamos a suponer, a ver un ejemplo. Yo soy cirujano plástico. ¿No? Entonces yo me promociono como el mayor cirujano plástico del mundo y que hago maravillas y que esto, que lo otro. Y viene alguien y me dice, mire, quiero que me rectifique la nariz, que me opere la nariz, qué sé yo, y le dejo la nariz como Condorito. ¿Pero qué me hizo en la nariz? Bueno, puede fallar. No, si yo me promociono como, ya te digo, como un especialista, como el mejor cirujano plástico del mundo en narices y qué sé yo y qué sé cuánto, ahí me puedo comer flor de garronazo. Igual esto tiene que ver con lo que son las obligaciones de medios y las obligaciones de resultados. Pero lo vamos a ver porque es un poquito más largo. Pero, bueno, vamos, se los digo ahora. A ver. Las obligaciones son obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer y obligaciones de dar. Esa es la primera clasificación. Hacer, no hacer y dar, ¿no? Esa es la primera clasificación de las obligaciones. Ahora, la segunda clasificación de las obligaciones son las obligaciones de medios y las obligaciones de resultados. Ahí me están escribiendo algo, a ver. Bueno, por eso dije que en principio con lo que él me estaba diciendo, la responsabilidad cabía, si es un acto que pasó adentro de una unidad funcional, lo que quiero decir es que no corresponde la responsabilidad al consorcio. Digo, por eso Hola. dije, después cambiando la... Yo justo lo escribí. Sí. Digo, cambiando las hipótesis, sí, por eso estoy explicando esto de que si vos sos un especialista en fumigación y te fumigaste porque hiciste algo mal, la responsabilidad es tuya, culpa de la víctima. Lo que bien definió antes Leandro. Por eso digo, todo va a depender de qué es lo que pasó. Sebastián tiró un ejemplo así. Después ponen lo del seguro de accidentes personales, que es verdad, si no está dentro de una razón social que tenga un asegurador de riesgo de trabajo, pasa por el seguro de accidentes personales. El tema de la mayoría de los consorcios no le piden el seguro de accidentes personales con la nómina y con tanto importe, puede ser por 1 millón de pesos. Y que tenga una cláusula a favor del consorcio. Entonces, cuando alguien va a hacer un trabajo ahí, un tercero va a hacer un trabajo. Sí, hay que pedirle todo. Hay que pedirle todo. La gran mayoría no le pide las cosas. Por ejemplo, pasó acá en Frente y Fachada que yo agarré, no. Traeme, vos tenés la agenda en relación de dependencia, sí, bueno, traeme el ERT con la cláusula de no repetición a favor del consorcio y toda la nómina del personal. Traeme los registros de capacitación de la gente y traeme la entrega de elementos de protección personal. Sí, y además te tiene que llevar, además te tiene que justificar toda los pagos de las contribuciones. Claro, 931 con su BED correspondiente. Exactamente. Pero bueno, el punto era otro, el punto era hablar acerca de la responsabilidad. Estábamos tratando de ejemplificar esta cuestión de la responsabilidad y yo ahora estaba hablando de otra cosa y no me acuerdo de qué estaba hablando. Las obligaciones. Les decía, hay obligaciones, en la primera clasificación entonces ya la vimos, obligación de hacer, no hacer y dar. Hacer, la limpieza del tanque de agua. No hacer, no plantar una enredadera en la pared medianera porque si no pasa la humedad del otro lado. De dar suma de dinero, ¿no? Ahora, también hay otra obligación que es obligación de medios y obligación de resultados. Una obligación de resultados es cuando yo me comprometo a llegar a un resultado final. Yo voy a llegar a este resultado final. Una obligación de medios es cuando yo me obligo, me comprometo a poner todo mi esfuerzo, todos mis conocimientos, para tender a llegar a este otro resultado final. ¿Se entiende la diferencia?
Puede parecer que es lo mismo, pero no es lo mismo. En uno yo digo, sí, voy a llegar a este resultado final. En el otro digo, miren, yo voy a poner toda mi buena voluntad, mis conocimientos, mi esfuerzo, etcétera, 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 para tratar de llegar a este resultado final. ¿Se entiende la diferencia entre los dos? Esto se aplica mucho en el tema de la medicina por el tema de la mala praxis. Y le voy a hacer una pregunta. Y ya está, pero bueno, un cirujano plástico, ¿qué tiene? ¿Obligación de medios u obligación de resultado? Es relativo, pero yo diría que de resultados. Pero depende también de la cirugía plástica. A ver. ¿Y por qué Dale que cirugía? venís bien. Por ejemplo, si es un implante mamario, el resultado va a ser un aumento de busto. Ahora, si es algo más, yo no conozco mucho de estética, pero qué sé yo, una liposucción o algo que resultados dependa del paciente, no sé. Vos dijiste una palabra clave, estética. El cirujano plástico, dependiendo de qué tipo de cirugía sea, puede tener obligación de medio u obligación de resultado. Si es una cirugía plástica embellecedora, es una cosa. Si es una cirugía plástica reparadora, es otra. En la reparadora es de medios. En la embellecedora es de resultados. Si vos en una cirugía estética de un implante mamario, vos dijiste que quiero que me ponga 120 y salís con 85, menos de lo que tenías antes, evidentemente el resultado no es bueno. En cambio, en una cirugía estética reparadora, a una persona que un perro le mordió la cara y le tienen que hacer una cirugía estética para rearmársela, ahí la obligación es de medio, no es de resultado, porque ¿cómo sé yo? No sé si voy a poder... ¿Cómo va a quedar? Claro, ¿cómo? Yo sé si va a quedar con la misma cara que tenía antes, y seguramente no. Seguramente no. ¿Se entiende la diferencia entre las obligaciones de medio y resultado? Y esta pregunta acerca del cirujano plástico es la clásica que nos hacen a nosotros cuando estudiamos. Un cirujano plástico, ¿la obligación de qué es? Y depende. Había un viejo profesor mío de Derecho Administrativo que fue el que me inició en esto de dar clases, porque yo empecé como ayudante, como auxiliar alumno del viejo zorro de mar era. Había trabajado en YPF, en muchas grandes empresas del Estado. Y me decía, cuando usted huela que la pregunta que le hacen es media tramposa, la mejor respuesta es depende. Bueno, en este caso es depende. Bueno, chicos, yo no sé qué va a pasar el viernes que viene, porque el viernes que viene es feriado, yo supongo que no tendremos clase, ¿no? En el cronograma no aparecía como que se dictaba clases. No aparece. No, yo lo que me fijé, no. Bueno, no, yo la verdad que no me fijé eso, pero supongo que si no aparece, así que bueno, nos despedimos hasta el próximo viernes y que tengan un lindo fin de semana largo, unas felices Pascuas, que disfruten con la familia, cuídense porque esto se está poniendo feo otra vez, cuídense. Felices Pascuas para todos. Dale. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Gracias. Hasta luego. Chau. Chao. Gracias, hasta luego.